que es parte de la historia de este país, que soy hijo de emigrantes, ¿no? Mis padres emigraron a Alemania en los años 60 y yo, bueno, nací en El Bierzo realmente porque en aquella época la emigración era muy reciente a Alemania, Suiza, Francia y las mujeres, sobre todo cuando quedaban embarazadas del primer hijo, bueno, no conocían el sistema sanitario alemán, no conocían el idioma y entonces era costumbre, no todas, pero muchas, mi madre entre ellas, que venían aquí, daban a luz en casa, yo nací en casa, y luego pues a los 3 meses me llevaron a Alemania y allí pasé los 10 primeros años y luego con frecuencia regresé porque mis padres estuvieron más de 40 años allí y por lo tanto, bueno, pues es algo que también marca la vida y que es parte de la historia de España y que parece que lo hemos olvidado ya. Ahora llevamos años recibiendo inmigración, pero somos emigrantes. Mis padres en los años 60, pero obviamente mucho antes la emigración a América y mucha otra. Pero bueno, eso es lo único que añadiría. Las biografías están solo para contar las cosas buenas, nadie pone cuando metió la pata. Los periodistas metemos la pata muchas veces, el objetivo es reducirlo al mínimo posible. Obviamente le agradezco al Ateneo muchísimo la invitación y a vosotros, que bueno, un viernes por la noche yo creo que a lo mejor hay otras cosas mejor que hacer. Espero no aburriros mucho, que sea útil y que no os arrepintáis al final de la charla de haber venido, ¿no? Mi idea es hablar, a ver si lo consigo, no más de media hora para empezar y luego abrir un turno de preguntas, porque mi experiencia es que, bueno, pues que suele ser mucho más interesante pues atender a las preguntas de las personas que participan o escuchar también las experiencias que tengan que contar, porque bueno, a veces uno cree que lo más interesante va a ser una cuestión que luego para el público es otra. Bueno, yo me voy a centrar en lo que ocurrió en las residencias de Madrid y voy a dividir mi exposición inicial como en 3 bloques, ¿no? Un primer bloque es qué ocurrió, un segundo bloque es qué falacias se han puesto en marcha para tapar lo que ocurrió, y un tercer bloque está más centrado en la actitud de la Fiscalía, que para mí es muy grave porque bueno, digamos que tiene una incidencia directa en por qué no se está haciendo justicia, que es pues uno de los elementos claves que está fallando después de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, el primer bloque es ¿qué ocurrió? Yo estoy muchas veces, y los periodistas los primeros, tendemos a explicaciones simples. Estamos acostumbrados a un titular o a participar en una tertulia en televisión, entonces parece que queremos convencer con una frase y que intentamos explicar todo como con una sola causa, ¿no? Y bueno, esto es un error casi siempre, pero cuando nos encontramos ante un hecho tan complejo como lo que fue la pandemia, sobre todo en la primera ola, pues lo es doblemente, ¿no? Por lo tanto, yo digo que a fuerza de ser aburrido o a fuerza de introducir demasiados matices hay que intentar analizar todo lo que ocurrió porque hubo causas muy diversas, ¿vale? Entonces, hay una primera causa que yo llamo más objetivas, una serie de causas más objetivas que están ahí, que no se pueden negar. Es evidente que el virus era un virus desconocido, no había vacuna para él, no se sabía cómo funcionaba realmente al principio. Tenía una capacidad de transmisión enorme, no había vacuna, atacaba especialmente a la gente mayor. Esas son cosas que ocurrieron aquí y en todo el mundo, efectivamente, y que están ahí, que por lo tanto bueno, pues, potenció la crisis sanitaria y nos enfrentamos a una crisis sanitaria grave. Eso no se puede negar. Luego hay otro segundo bloque de causas que están ahí, objetivas, que yo lo resumo en que las residencias de personas mayores están diseñadas para contagiar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la mayor parte de los residentes son personas, o muchos de ellos, dependientes. Obviamente no se puede dar de comer a alguien a 1,5 metros de distancia, la famosa distancia de seguridad, no se le puede cambiar un pañal a 1,5 metros de distancia. Las residencias son lugares con muchos espacios comunes, por lo tanto la transmisión era más sencilla. En las residencias, y yo esto lo considero una violación absoluta a la intimidad de las personas mayores, la mayoría de las habitaciones son dobles, no individuales, ¿no? Lo cual es tremendo, porque imaginaos
lo que supone que de repente tienes que pasar a compartir la vida con un extraño, que a lo mejor es una persona maravillosa, pero bueno, esto es el día a día y sigue siendo lo de nuestras residencias, ¿no? Pero respecto a lo que estamos hablando, habitaciones dobles, mayor posibilidad, obviamente, de contagiarse. O sea, hay toda una serie también de elementos, pero que obviamente los políticos tenían que conocer, de, bueno, qué tipo bueno, otro factor que se me olvidó, perdón, que quiero mencionarlo. Las residencias, parte del negocio, y luego hablaremos un poco de ello, se basa en la precariedad de las trabajadoras. Digo trabajadoras porque el 90% son mujeres, y en sitios como Madrid, muchas de ellas trabajaban, tenían contratos temporales o parciales y trabajaban en 2 residencias al mismo tiempo, con lo cual cuando se contagiaban, sin saberlo obviamente, como tenían que moverse forzadamente de una a otra, llevaban el virus, ¿no? Bueno, entonces, digamos que todos estos elementos también están ahí. Hasta aquí, digamos que ese primer bloque de causas, que son las causas objetivas. Luego hay un segundo bloque, que son los déficits estructurales que estaban previos a la pandemia. O sea, los déficits que tenía el sistema el 1 de enero del 2020. Y aquí, ahora voy a entrar a ellos, pero habréis escuchado probablemente, sobre todo los que quieren que no se investiguen las cosas, hablar de fue un tsunami. Y yo siempre digo lo mismo, es verdad, fue un tsunami, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el tsunami puede llegar a las costas de Haití o a las costas de Japón. Y si llega a las costas de Japón, se encuentran unos edificios sólidos, se encuentran unos servicios de urgencia o de atención ante la catástrofe potentes, y si llega a las costas de Haití o de cualquier otro país que no tiene todo eso, pues arrasa con todo. Y eso ya, el tsunami, pues no lo podíamos esperar. Pero cómo estábamos de preparados o cómo estábamos con déficits estructurales, eso sí que es responsabilidad, eso sí que dependía de nosotros, y eso sí que dependía, pues, de las administraciones que durante años nos llevaron o no a una situación. Y ese déficit estructural, yo no digo que fuésemos Haití, pero desde luego no éramos Japón, si se me permite seguir con la metáfora, y había déficits estructurales muy potentes, que cuando llega el tsunami, lo que hace es que saca a la luz todas esas deficiencias. Por poner solo alguna de las más graves, la atención primaria. Obviamente no por culpa de los trabajadores de atención primaria, que ya están bastante desbordados, y ahora estas semanas en la Comunidad de Madrid es un tema también de máxima actualidad, pero la atención primaria está diseñada de forma que cuando un residente pasa a vivir en una residencia es como que se desentiende de él. Es como, bueno, ya lo cuidarán en la residencia, pero eso no es cierto, porque las residencias no son hospitales, ni deben serlo bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, todavía el otro día salió una noticia en el periódico de Cataluña, respecto a Cataluña, que a partir de la atención primaria se iba a coger la atención sanitaria de las residencias, y uno dice, bueno, y entonces hasta ahora ¿quién lo hacía? ¿No? Quiero decir, como si fuese, oiga, pero es que alguien por ir a vivir a una residencia no pierde el derecho a la sanidad, no sale del sistema. ¿Qué barbaridad es esta, no? En muchas comunidades, entre ellas en Madrid, se evidenció una descoordinación entre los servicios sociales, las consejerías de sanidad y de servicios sociales, que en casi todas las comunidades autónomas son 2 consejerías diferentes, que en algún sitio, bueno, pues están mejor coordinadas, en otros, bueno, pues menos. Falta de planes de contingencia. En fin, había toda una serie de elementos que luego, si queréis, y bueno, me permitió el lujo de tutearos, pero si eso me echáis la bronca en la primera pregunta, en la primera intervención, pero que podemos profundizar en ellos, pero la idea importante es, había unos déficits estructurales que el tsunami saca a la luz y pone en evidencia. Tercer gran bloque de grandes causas, la responsabilidad de las empresas, ¿no? Yo siempre digo, voy a dar solo unos datos sobre quién gestiona las residencias. En Madrid hay cuando llegó el 1 de marzo del 2020, cuando llegó la pandemia, por decirlo así, febrero-marzo, había 475 residencias abiertas en Madrid. El 94% siguen siendo de gestión privada, el 94%. Hay 25 que gestiona Lamas de gestión pública. Hay algunas de titularidad pública, pero de gestión privada. Es un sector completamente privatizado. Luego podemos hablar de eso.
no me quiero ahora desviar del tema causas, pero para mí sí que es muy importante también decir lo siguiente. Yo estoy en contra de las generalizaciones. Los periodistas, insisto, muchas veces generalizamos, a veces por falta de tiempo, a veces por vagancia, pero no todas las empresas son iguales. Hay empresas que seguro que lo han hecho bien y hay otras que lo han hecho mal. Pero sobre todo en el sector, o muy mal, de las residencias hay un problema con las empresas que están en manos de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión en ese sentido no engañan a nadie. Su objetivo es ganar dinero, y ganar cuanto más dinero mejor y cuanto antes mejor, ¿vale? Entonces es obvio que si tú dejas un servicio social en manos de ese tipo de empresas, que insisto, que no engañan a nadie, que ya te dicen que a lo que vienen, bueno, pues tienes un problema. Sobre todo tienes un problema si desde la administración no se controla, que eso, si queréis, lo tocamos al final, ¿no? Pero bueno, hecho esa aclaración de no todas las empresas son iguales, es verdad que hay muchas empresas que también tomaron decisiones o a los que se le puede achacar cierta responsabilidad. La más evidente, o varias de las evidentes, la falta de personal. En una residencia, el personal es el elemento absolutamente clave para saber cómo van a estar cuidados los mayores. Porque tú no puedes tener a una persona 12 horas frente a un televisor, ¿no? Los cuidados en una residencia no es solo la parte sanitaria, que insisto, si ese problema surge, tienen que cuidarle a otra parte, es que tengan tiempo para dedicarle a los mayores, a los residentes. Y por lo tanto, el personal es absolutamente clave. Pero, por otro lado, el personal es lo que más influye en las ganancias de una residencia. Una residencia es una empresa con unos gastos muy poco flexibles. En torno al 60% es personal y en torno al 15% es alimentación. Y por eso leeréis muchas noticias de que la comida que le dan a los mayores en muchas residencias es muy mala, y noticias permanentemente de que falta personal. ¿Por qué? Porque son las dos grandes partidas donde se puede ahorrar para ganar dinero. Pero la falta de personal es dramática porque tiene un impacto directo en el cuidado de los mayores. Tiene un impacto directo en situación de normalidad. Pues imaginaos cuando llega la pandemia y empieza a ponerse de baja en algunas residencias estuvo hasta más del 40% del personal de baja. Bueno, pues así hubo noticias de gente que llegó a los hospitales deshidratada, ¿no? Porque no es que no les daban de comer ni de beber, porque no había personal. Obviamente, si tú partes de una situación en la que las plantillas fuesen sólidas y más amplias, pues habrías tenido un problema, pero un problema menor. El tamaño de las residencias. Hay 4 estudios realizados por científicos, analizando todos los datos, de Castilla y León, de Navarra, de Madrid y de Cataluña, donde se analizó el impacto del tamaño de las residencias en la mortalidad. Bueno, obviamente, cuanto mayor es la residencia, mayor ha sido el impacto, no en términos absolutos, que es obvio, siempre en cualquier cosa va a haber más en Andalucía que en La Rioja, sino en términos proporcionales, o sea, comparando el porcentaje de camas gestionadas, de plazas gestionadas, con el porcentaje de mortalidad. Fue uno de los elementos decisivos. Y yo cuando... quien más residencias de este tipo tiene son los grandes grupos. Veréis que vamos a volver siempre, o casi siempre al mismo sitio, que son las residencias que están en manos de fondos de inversión. Y yo cuando estaba preparando el libro, pues, lógicamente como periodista tienes que intentar entender toda la realidad y hablar con todo el mundo, pues hablaba con algún directivo de estos grandes grupos y decían, no, el impacto fue mayor en nuestras residencias. Estoy hablando de Domusvi, de Orpea, bueno, pues los principales grupos en España, porque nuestras residencias son más grandes. Y tú dices, vale, perfecto, pero es que no me has dado una... Vale, perfecto, son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Pues son más grandes porque es la forma de ganar más dinero, ¿no? Porque una residencia, a partir de las 120 plazas, sus costes se incrementan muy poco, pero su rentabilidad, sus ingresos se multiplican. Por eso tienen tanto interés en que las residencias tengan 200 plazas, 180. Es verdad que en Madrid
hay también residencias públicas muy grandes, de hecho las más grandes son públicas. ¿Eso a qué obedece? Obedece a que son residencias que se construyeron básicamente en los años 80, cuando había otro concepto de cómo debían ser las residencias, que eran casi, se construían como los hospitales, y por eso esos pasillos con habitaciones a los dos lados. Bueno, pues esto, 40 y pico años después, está demostrado que es la antítesis de lo que debe ser una residencia, que debe ser un hogar ampliado, pero con módulos de 15 personas, 20 como mucho, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay elementos de las empresas en los que tienen responsabilidad, o que se puede hablar de responsabilidad de las empresas. Y el cuarto bloque de causas es la responsabilidad de los políticos. Entonces, en Madrid hubo 3 grandes decisiones que a mí me parecen incomprensibles, que yo creo que tuvieron el efecto de violar claramente derechos fundamentales, y que son las siguientes. Primero las expongo y luego entro un poco en detalle. El protocolo conocido de no derivación a los hospitales, la no medicalización de las residencias y la falta de uso de medios alternativos. Es verdad que nos hemos centrado, yo el primero, en el protocolo sobre todo. ¿Por qué? Porque, hombre, tú lees ese documento y que diga que alguien por vivir en una residencia, eso es un criterio para no derivarle al hospital, si además tiene una dependencia física o un deterioro cognitivo grave, y hombre, si tienes un mínimo de sensibilidad, yo creo que te impacta, ¿no? Porque no puede ser esa discriminación. Entonces nos hemos centrado mucho en el protocolo, que a mí me parece, vamos, a mí, insisto, a Amnistía Internacional, a Médicos Sin Fronteras, que es un protocolo inadmisible que jamás se debería haber aprobado. Pero, y yo insisto mucho en esto, el resultado que hubo en Madrid, es que en marzo y abril murieron 7.291 personas en las residencias sin recibir atención hospitalaria, 7.291 en 2 meses. Ese resultado es consecuencia de los 3 factores, de la combinación de los 3 factores, y que se produjesen los 3 factores. Si alguno de esos 3 factores no hubiese ocurrido, el impacto habría sido menor. Esto es, a veces, hay gente como interesada en centrar todo en el protocolo, y el protocolo es una barbaridad, pero los otros 2 elementos también son importantes. Paso a detallarlos un poco. Bueno, el protocolo, como sabéis, establecía que las personas con mayor deterioro cognitivo y las personas con dependencia física, por ejemplo, que estuviesen en silla de ruedas, eran criterios para no derivarlos a los hospitales. Obviamente, y me voy a adelantar aquí un poco a un punto que quiero tocar luego, que es el tema del triaje. Obviamente, cuando en una situación de guerra o equivalente a la guerra, que una situación de una enorme gravedad como la que se vivía en aquel momento, claro que médicamente está el concepto que habréis escuchado muchas veces del triaje, que muy simplificado es cuando hay medios escasos, hay que decidir con una serie de criterios a quién se le da acceso a esos medios, a los respiradores, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y bueno, claro, eso está aceptado, pero el criterio también lógico y comúnmente aceptado es que se le dé acceso a las personas que más provecho van a sacar de esos medios, o sea, que tienen mayor expectativa de vida, por ejemplo. Y entonces la pregunta es, ¿qué tendrá que ver el deterioro cognitivo con la expectativa de vida? No tiene que ver, ¿no? Probablemente todos nosotros conozcamos personas que están 10, 12, 15 años con deterioro cognitivo. ¿Y cómo va a ser un criterio para que no te atiendan en el hospital que vayas en silla de ruedas? ¿Qué criterio es ese? El criterio podrá ser, bueno, si tiene una enfermedad terminal, otras razones médicas relacionadas con eso, pero no estos 2 criterios. Que eso sí tienen una cosa en común, que es que lo que no querían, por lo tanto, era llevar a los hospitales a gente que no pudiese, digamos, caminar por sí misma, defenderse por sí misma. Segundo factor, la no medicalización. Esto el consejero entonces Alberto Rollero lo explicó muy bien un día en la Asamblea de Madrid, que es si el residente no va al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia. La idea es muy simple, ¿vale? Si por el motivo que sea consideras que las personas mayores que viven en la residencia no pueden ir al hospital, entonces el sistema sanitario tiene que desplazarse a la residencia para intentar darle el mismo tratamiento.
Y eso es lo que se conoce como la medicalización de las residencias. El Gobierno de Madrid dijo que las iba a medicalizar, que era el día 12 de marzo de 2020, que era una de las medidas que se iban a adoptar de inmediato. Lo único que ocurrió fue una chapuza, no lo digo yo, lo dijeron mientras estuvo constituida en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación, las personas que estuvieron al frente de esa medicalización, que se fue bautizada como Operación Bicho, en el que atendieron a muy pocas, fueron a muy pocas residencias, duró 9 días y por lo tanto la inmensa mayoría de las 475 residencias de Madrid en ningún momento estuvieron medicalizadas. Hay incluso autos de los tribunales por procedimientos en Leganés y Alcorcón en el que claramente se decía que no estaban medicalizadas. Pero bueno, es una evidencia, quiere decir que fue absolutamente mínimo las residencias medicalizadas. Y el tercer elemento de esos tres que van unidos y que tenemos que tener claros que van unidos, y que a mí me parece, y fijaos lo que voy a decir, el más tremendo, ¿no?, de entender, el más difícil de entender, es la no utilización de medios alternativos. La Comunidad de Madrid puso en marcha el hospital de campaña de IFEMA, que bautizaron como el Hospital Milagro. Dijeron que iba a tener 5.000 camas y desde luego una unidad de cuidados intensivos. Estuvo abierto 6 semanas. En esas 6 semanas fallecieron más de 5.000 personas en las residencias sin atención hospitalaria, en esas 6 semanas. En el conjunto de marzo y abril, 7.291, pero en las 6 semanas que está dentro de esos 2 meses que estuvo abierto el hospital de la IFEMA, más de 5.000. No llevaron a ninguno al IFEMA. Llevaron a 23 personas mayores en esos 2 meses con síntomas leves de 2 residencias concretas, pero con síntomas leves. O sea, de los 5.000 que fallecieron, a ninguno. Y tú dices, bueno, si creas un hospital de campaña, será para atender a las personas que lo necesitan, ¿no? Porque si no, ¿para qué creas un hospital? No sé, imaginaros que en la guerra de Ucrania ahora montan un hospital de guerra y a los únicos que no llevan allí es a los heridos graves de la primera línea del frente, ¿no? Y que llevan algunos de retaguardia que tienen una neumonía. Pues no, es como de locos, ¿no? Bueno, pero estos son, por cierto, todos los datos que estoy dando y que voy a dar, salvo que diga lo contrario, son siempre datos oficiales de la Comunidad de Madrid que yo conseguí a través del portal de transparencia. O sea que siempre, salvo que diga lo contrario, datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, esto es algo completamente inexplicable, ¿no? Y segundo, los hospitales privados. El Gobierno de Madrid hace un mando único, aprueba un mando único bajo el mando de la Consejería de Sanidad, por el que todos los hospitales públicos y privados de la región 102 pasaban a depender de la Consejería de Sanidad y pasaban a la Consejería de Sanidad los podía gestionar en bloque, una medida muy acertada ante la situación, y no llevaron ni a una persona de las residencias a estos hospitales privados, salvo que tuviesen seguro médico privado. Pero si no tenían seguro médico privado, ni una persona, y había camas libres. No lo digo yo, en este caso lo dijo uno de los representantes de la patronal cuando compareció también en la comisión de investigación. Y tú dices, pero vamos a ver, si había hospitales privados con camas libres, ¿por qué no llevaste allí a las personas mayores? Y no hay respuesta todavía. Bueno, estas son 3 decisiones, por lo tanto, achacables al ámbito político, porque fueron decisiones adoptadas por los gestores de entonces, ¿no? ¿Madrid es la única comunidad donde se aprobó un protocolo? No. Hubo un protocolo... Madrid es la que aprobó el protocolo más salvaje, si se me permite la expresión, más brutal en sus términos. Pero hubo protocolos, por ejemplo, en Cataluña, hubo un protocolo más suave, pero también en Castilla y León. Y con independencia del protocolo, para mí es muy importante los resultados. Por ejemplo, en Cataluña, con un protocolo más suave, hubo también 4 semanas en las que prácticamente estuvieron colapsadas las derivaciones, ¿vale? De hecho, Madrid es con diferencia el sitio donde hubo mayor impacto en las residencias de mayores, pero hay 4 comunidades, que son Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, por este orden, donde las no derivaciones fueron un problema masivo, ¿no? Y que
Yo soy obviamente partidario de investigar. En Alcoy hubo una residencia con más de 70 fallecidos. En Vigo hubo una residencia que tuvo, bueno, en Cangas, para ser exacto, en la ría de Vigo, con muchísimos problemas para derivar. En Tomelloso hubo una que fue brutal lo que ocurrió. Hay que investigar en todos los sitios, pero en esas 4 comunidades la violación el derecho a la sanidad, a la vida muchas veces, a la salud, se violó masivamente y por lo tanto esas 4 comunidades deberían tener un foco muy claro, ¿no? Porque es muy triste que en un tema como este no estemos todos de acuerdo y que se politice tanto, ¿no? Y se intenta politizar de maneras muy obvias y muy absurdas. Y una es, sí, pero en Madrid, entonces solo murieron personas mayores en Madrid. No. En Madrid fue donde el impacto fue mayor, pero queremos que se investigue, por supuesto, en todos los lugares. Pero es que entonces solo hubo un protocolo en Madrid. No, el de Madrid fue el más brutal, pero allá donde se haya aprobado un protocolo y se haya aplicado, que se investigue, por supuesto. Pero habitualmente quienes dan esta respuesta son los políticos de Madrid. O los de Cataluña les preguntarán y dirán lo mismo respecto. Y dices, ya, pero yo le estoy preguntando a usted por Madrid, porque resulta que usted es presidenta de Madrid o consejero de Madrid. No me conteste usted como Cataluña o Castilla-La Mancha, ¿no? Porque usted es el responsable de Madrid, ¿no? Pues bien, pero para que tengáis los datos de otras comunidades, porque además muchas veces en las conversaciones con nuestros amigos, pues puede salir ese tema y tenemos que saber y conocer para poder argumentar. Al final lo de la media hora creo que os he engañado, pero bueno, espero que sea la única mentira que cuente hoy. Hasta aquí, ¿qué ocurrió? Como veis, al final, aunque dividido en 4 bloques, he citado diversas causas, he intentado agruparlas de forma coherente, pero para mí es importante eso, los problemas complejos no pasa nada, tardamos más en explicarlos, pero tenemos que ser conscientes de que hay causas complejas y que no todo es, no fue solo el virus, ¿no? Como argumentó de forma, vamos a buscar un adjetivo que no me genere problemas, deleznable el presidente de la Sociedad de Gerontología en aquel momento y que sigue siéndolo, diciendo, fue solo el virus. Bueno, no, pues si fue solo el virus, perfecto, no hagamos nada, no investiguemos nada, no mejoremos nada y nos quedamos igual esperando para el próximo virus y que haga otra vez un escarnio similar, ¿no? Bueno, esa es la actitud más incomprensible y la única que como sociedad no nos podemos permitir, porque tenemos que analizar qué ocurrió, entre otras cosas, para conocer la verdad, para que se haga justicia, pero para mejorar, porque es un elemento absolutamente fundamental, corregir los errores y potenciar los aciertos que haya habido. Bueno, ¿qué ocurrió? Como lo que ocurrió fue tan brutal, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha un aparato, bueno, el aparato ya estaba, mediático, y aquí voy a hablar un poco más de mi profesión, un aparato mediático, pero bueno, también político, para tapar lo que ocurrió, las falacias para tapar lo ocurrido. Y aquí hay algunas que son, bueno, más burdas, aunque tengan efecto, pero digamos que son más fáciles de desmontar, pero hay algunas que son muy poderosas, porque realmente apelan a nuestro sentido común y a los recuerdos que tenemos de aquellos momentos, y entonces son más fáciles de creer. Vamos primero con las burdas, aunque efectivas. La burda por excelencia era responsabilidad de Pablo Iglesias. Quiere decir que... Y entonces el gran argumento para decir que era responsabilidad de Pablo Iglesias, el Coletas, es que dio una rueda de prensa donde dijo que él asumía las competencias. Bueno, en la rueda de prensa no dijo que él asumía las competencias, pero vamos a suponer que dijese que asumía las competencias. Bueno, España es un país más serio de lo que cree esa gente, y las competencias en España, si hay un cambio, se publican en el BOE. Quiero decir, no puede salir alguien en una rueda de prensa y decir que asume las competencias y han cambiado las competencias, porque imagínate, por esa regla de 3, Pablo Iglesias da una rueda de prensa todos los días y se hace con las competencias de toda España y se declara Papa de Roma y es Papa de Roma. No, ¿vale? Un cambio de competencias se publica en el BOE. ¿Existe un BOE donde hayan cambiado las competencias? No, no existe porque nunca se produjo. Pero sobre todo, oye, si las competencias eran de Pablo Iglesias, ¿por qué estuvo la Comunidad de Madrid aprobando protocolos y tomando medidas sin parar?
¿Qué pasa? ¿Le usurpaban las competencias a Pablo Iglesias? Bueno, o sea, son argumentos realmente burdos y que bueno, que por desgracia, en una sociedad en la que estamos tan polarizada, en que la gente no piensa y repite las consignas, y esto no ocurre solo en un lado del espectro político, yo siempre invito a que pensemos por nosotros mismos, que busquemos los datos, que lleguemos a las conclusiones, pero si alguien reflexiona un poco, es fácil de desmontar, porque, oiga, las competencias, se publican en el BOE. Bueno. Otra burda, otra falacia burda, el protocolo era un borrador. Esto lo dijo, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, en la Asamblea en mayo de 2020, que era un borrador, y luego lo han repetido una y otra vez. Bueno, mire, quiere decir que si usted quiere aparecer públicamente como una persona ignorante que no sabe cómo funciona el derecho administrativo en España y que un documento oficial firmado digitalmente por un director general no es un borrador, pues allá usted, pero por favor no insulte la inteligencia de los ciudadanos. Obviamente un documento que firma el director general de Coordinación Sociosanitaria, lo firma digitalmente, que en la hora siguiente, es un protocolo que tuvo 4 versiones, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, en la hora siguiente a la firma se envió a una veintena de altos cargos de Sanidad, de Políticas Sociales y del SUMA, que cumplía un papel fundamental, porque, abro un paréntesis y me desvío un momento, para cerrar el círculo y que no se pudiese derivar a los mayores a los hospitales, si desde una residencia llamaban al SUMA para que fuese una ambulancia, el SUMA no iba, solo iba si tenía la autorización del geriatra en el hospital. Por lo tanto, de esa forma cerraban el círculo, porque si alguien tenía la ocurrencia de llamar directamente a la ambulancia, no iba. Tenía que contar con la autorización del geriatra del hospital. Con la autorización del geriatra del hospital ya sí iba el SUMA. Bueno, pues los protocolos no solo se firmaron, se enviaron a todos los que tenían que aplicarlo, entre ellos el SUMA, más políticas sociales y sanidad, y bueno, y luego están los efectos del protocolo y la falta de derivación absoluta, especialmente durante 4 o 5 semanas entre la primera quincena de marzo y la primera de quincena de abril. Vale, bueno, no fue un borrador, pero lo repiten cansinamente que fue un borrador o que no se llegó a aplicar. Pero luego están 3 falacias, y aparte algunas ya las he casi por lo menos rozado, que son más poderosas. ¿Por qué eso? Porque apelan, son más fáciles de creer por todos nosotros, ¿no? La primera es el colapso de los hospitales. La verdad es que yo creo que si a nosotros nos preguntasen, ¿estuvieron los hospitales colapsados? La respuesta que daríamos todos es que sí. En realidad, no estuvieron colapsados todos los hospitales de Madrid. Bueno, los privados no, como he mencionado antes, pero todos los hospitales de Madrid, todos los días de marzo y abril no estuvieron colapsados. Pero vamos a aceptar que estuvieron colapsados. Todos los días de marzo y abril, todos los hospitales colapsados. Vale, pero es que en el tema de hospitales, a lo que tiene que responder la Comunidad de Madrid es a los medios alternativos, a lo que hemos hablado antes, porque IFEMA no estuvo colapsado. Dijeron que iba a haber 5.000 camas ahí, nunca hubo más de 1.000 personas en IFEMA. Cerraron el IFEMA cuando estaban muriendo todavía más de 100 personas al día en Madrid. ¿Por qué lo cerraron? Bueno, para no llevar a nadie, daba igual que lo cerrasen realmente, ¿no? Pero por lo tanto, respecto a los hospitales, los que quieran conocer la verdad, los que tengamos interés en conocer la verdad, el argumento no es si estaban colapsados, ¿vale? Estaban colapsados. Explíquenme, por favor, como poder político, porque ustedes son los responsables como administración que gestionaba esos recursos, explíquenme por qué no utilizaron los medios alternativos. Usted dice que los hospitales están colapsados, perfecto, se lo acepto, le doy la razón. Díganme por qué no utilizaron los hospitales. Segunda falacia, que es muy poderosa. ¿Por qué? Insisto, nuestro primer instinto, nuestra primera reacción es sumarnos a ella. El triaje, que es el que lo he comentado antes. En todos lados hubo triaje, por supuesto. Y claro que en una situación como la que vivió la Comunidad de Madrid había que aplicar un triaje. Pero la Comunidad de Madrid inventó el triaje por domicilio, que es una barbaridad.
O sea que si un señor vivía, una señora vivía en la residencia aquí, en el número 17 de no sé qué calle, no se le puede derivar, y si vivía en el 19, sí. ¿Pero qué triaje es ese? ¿En qué cabeza cabe que, o sea, que nos imaginamos que en la siguiente crisis sanitaria, que ojalá no exista nunca y ojalá no nos toque, pero que el argumento fuese, los de Getafe no van al hospital? Oiga, bueno, pues esto, que parece una exageración, esto es hacer un protocolo solo para las residencias. ¿Pero por qué para las residencias? El triaje tendrá que ser para por un elemento de igualdad, para toda la población igual. Si alguien realmente no tenía expectativas de vida y había recursos limitados, pues no se le podían dar esos recursos limitados. Viviese en Getafe, en Malasaña o en Alcorcón, ¿no? Pero, por lo tanto, triaje, claro. Yo no discuto el triaje. Yo lo que discuto es los criterios que la Administración de Madrid utilizó para el triaje. ¿Vale? Tercera gran falacia también de las poderosas, ¿no? Aunque está un poquito menos que las dos anteriores. Habrían muerto igual de todas formas. No se habría salvado a nadie, pero habrían muerto en los pasillos del hospital. Esto, por ejemplo, yo y todo el que estuviese viendo un programa de Antena 3, donde fue un poco, en mi opinión, hacer el saltimbanqui la señora Ayuso, pero bueno, lo dijo allí y en otras ocasiones, y algún consejero también lo expresó, que no se habría salvado nadie. La primera pregunta, que insisto, que yo creo que como ciudadanos tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos. Lo primero que hay que poner en duda, especialmente de los periodistas, empezando por mí, es si lo que yo digo es comprobable, si tiene lógica, si... Entonces, hacernos preguntas y contestárnoslas en la medida de lo posible, y el sentido común suele ser una guía fantástica para eso, ¿no? Entonces, o sea, que dice la señora Ayuso o sus consejeros que si llegan a trasladar a los hospitales a 7.291 personas no se salva ni una. En la sanidad madrileña, que está sufriendo mucho, pero caramba, es una sanidad de un país desarrollado, o sea, no se salva ni una. Oye, ¿y cómo lo saben? Que son adivinos, ¿no? Han accedido a los expedientes médicos, sabían cómo iba a impactar el tratamiento en un hospital a las 7.291 personas. Bueno, la lógica nos dice, es imposible. Obviamente, habrían fallecido muchas de ellas. También se habrían salvado. El porcentaje nunca lo sabremos, nunca sabremos el número de cuántos se habrían salvado. Pero bueno, aparte de esta respuesta que nos da el sentido común y que es obvia, hay otra respuesta que son los datos. Las derivaciones, nosotros en Infolibre mandaron un documento de 1000 y pico páginas, que agradezco, pero pedimos las derivaciones desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020, de todos los días, todas las derivaciones desde las residencias a los hospitales, más de 18.000. Pedimos desde enero porque para entender si una situación es excepcional es muy importante saber qué ocurría antes y qué ocurrió después, cuando se volvió a una situación, aunque fue complicada, pero de cierta normalidad. Bueno, y analizamos esos 18.000 y pico datos que nos enviaron amablemente en un PDF que no había forma de convertir en un Excel para trabajar con él, y que pasé, pues no sé, 8 o 9 días ahí picando, pero bueno, lo hice con gusto, ¿eh? Y por lo tanto están ahí los datos de las derivaciones. Y los datos son que los días siguientes a la publicación, la primera publicación del protocolo, fueron los días con menos traslados a los hospitales. En las primeras semanas después del protocolo, cuando llega la crisis sanitaria, el número de derivaciones a los hospitales se redujo en torno a un 35% respecto a las 4 semanas anteriores a la llegada, a las 4 semanas de febrero. O sea, cuando los traslados se tendrían que haber multiplicado o haber crecido un 700%, porque obviamente había muchísimas más personas enfermas que necesitaban ser trasladadas a los hospitales, se derrumbó el número de traslados. Y, por lo tanto, tenemos perfectamente localizadas las fechas en las que estuvieron prácticamente bloqueadas las derivaciones. Hubo días donde más del 80% de los residentes que fallecían
más del 80, cerca del 85, fallecían en la residencia sin ser trasladadas a un hospital. Estuvieron colapsadas básicamente entre el 15 y 16 de marzo, 2 días antes de que se dicte el protocolo, hasta 9-10 de abril. ¿Eso significa que el 11 ya llegamos a una situación de normalidad? No, pero mejoró mucho y paulatinamente. Bueno, pues cuando uno cruza los datos de derivaciones, traslados a los hospitales, con fallecimientos día a día, se da cuenta que en cuanto vuelven las derivaciones a los hospitales, se derrumba, por fortuna, el número de fallecimientos, como no puede ser de otra forma, porque obviamente de las personas que traslades a un hospital, un porcentaje, si llega a ser con lógica, un porcentaje importante, porque a los hospitales solo tienes que trasladar a las personas que estén graves, van a fallecer, pero otro porcentaje se salva, porque hombre, si no, si los hospitales de Madrid fuesen los únicos donde tú llevas a la gente y muere toda, pues nos ahorrábamos los hospitales, porque no necesitamos hospitales, ¿no? Bien. Pero también es una falacia que hay que hacer un esfuerzo, como con las otras dos, de argumentación y un esfuerzo interno a veces de, bueno, pues darle a la primera respuesta, hacer otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Tercer, hemos visto qué pasó, hemos visto las falacias. Quiero comentar, y esta partida será un poco más breve, ¿por qué no se está investigando? ¿No? ¿Qué está fallando ahí? Hay una asociación, bueno, hay 2 asociaciones en Madrid previas, creadas antes de la pandemia, que son Pladigmar y María de Residencias, que ya han luchando por la dignidad de las personas mayores en residencias desde antes de la pandemia, y yo desde aquí quiero, bueno, pues decirlo y rendirles, bueno, un reconocimiento público, porque antes, cuando la mayor parte de la sociedad no mirábamos a las residencias, ellas ya estaban ahí peleando por mejorar la vida de las personas mayores. Y ahora se ha creado una tercera asociación en Madrid que se llama Verdad y Justicia, que está más enfocada en que se haga, pues lo que dice su nombre, ¿no? Que se conozca la verdad y se haga justicia con lo que ocurrió, ¿no? Y a mí, Verdad y Justicia es que me parece un nombre perfecto para esa asociación, pero para la situación en la que nos encontramos como sociedad. Yo creo que es imprescindible conocer la verdad. Lo he dicho antes, en todos los ámbitos de la vida, obviamente, pero cuando estamos hablando de miles de personas fallecidas, en mi opinión, y esto sí que es una opinión, por lo tanto, tiene el mismo valor que la de cualquier otro, no, casi todo lo que he dicho hasta ahora son datos, no son discutibles, porque son datos oficiales además, salvo que hayan manipulado las estadísticas, pero creo que no. En mi opinión, ha sido la mayor violación de derechos en democracia. ¿No? Porque estamos hablando en toda España de más de 20.000 fallecidos, más de 10.000 sin asistencia sanitaria hospitalaria. Aquí fueron 7.291, en Cataluña más de 2.700. Bueno, son cifras terribles, ¿no? Bueno, entonces hay que conocer la verdad en todo, pero ante un tema como este hay mayor obligación de conocer la verdad. Hay que conocer la verdad por los fallecidos, por las personas, por sus familiares, pero como sociedad, porque tenemos la obligación de analizar lo ocurrido para mejorar. Para mejorar, es imprescindible. Por eso, esa es una causa absoluta que nos debe empujar a que queremos comisiones de investigación, pero más allá de las responsabilidades políticas, porque necesitamos saber lo que ocurrió para rectificar todo lo que se haya hecho mal. Y luego está la parte de justicia, que bueno, pues es obvio que yo creo que como ciudadanos la justicia es como el último baluarte en el que confiamos, ¿no? Que si somos víctimas de una situación que consideramos injusta, que vayamos a los tribunales y que consigamos esa justicia, que como todo lo humano es imperfecto, ¿verdad? Bueno, yo solo creo en lo humano, por cierto, por desgracia, pero bueno, todo lo humano es imperfecto, no creo en la justicia divina, pero la Fiscalía y los tribunales tienen que actuar con diligencia y luego se pueden confundir como todos nosotros, ¿no? Y aquí yo creo que está habiendo un problema gravísimo y que la principal responsable es la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano jerárquico, para empezar, por lo tanto, para mí la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado es clara. Yo creo, esto vuelve a ser una opinión, que lo que debería haber hecho es en junio de 2020, en cuanto terminó el estado de alarma, haber nombrado
en cada provincia un fiscal responsable de analizar lo ocurrido en las residencias y que de oficio hubiese iniciado y abierto las investigaciones en las 50 provincias. Creo también que la mayor parte de las investigaciones terminarían cerrándose sin responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal, nuestro sistema es muy garantista, es bueno que sea así. Demostrar una culpabilidad en un tema como este es complicado, pero a lo que hay derecho es a que se investigue. Eso es a lo que no se puede renunciar, ¿no? Y luego, donde haya pruebas, que se siga adelante, y donde no, obviamente que se archive, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que tendría que haber hecho. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se hizo? No, por supuesto, no se nombró a ningún fiscal especial en ningún sitio, y las fiscalías sistemáticamente, primero, no han investigado de oficio. En aquellos pocos lugares donde se han abierto, a raíz de querellas o de denuncias de los familiares, donde se han abierto procedimientos, han tenido una actitud absolutamente pasiva, ¿no? Quiero decir, no ir a los interrogatorios, a las testificales, no pedir pruebas, una actitud completamente pasiva. Y en algún caso, y como estamos en Madrid, voy a hablar de Madrid, haciendo unos informes absolutamente exculpatorios e inadmisibles, porque contienen mentiras, cosa que ningún órgano oficial puede permitirse. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en el informe anual que hacen todas las fiscalías superiores, en el correspondiente al 2020, le dedicó, creo que son 13 páginas al tema de las residencias de mayores, y ahí dice cosas que son falsas. Por ejemplo, que el protocolo no tuvo ningún efecto en las derivaciones. Están ahí las cifras, es mentira, no se puede decir, ¿no? O que las personas mayores iban a recibir una atención hospitalaria similar en las residencias que en los hospitales. Eso es falso, no se puede decir, no es algo que esté sometido a debate, que sea una opinión, no, es falso, ¿no? Y están ahí los datos. Y si usted tiene otros datos para afirmar, sostener esa afirmación, díganos cuáles son. Lo que no puedo poner es como si eso fuesen los 10 mandamientos revelados, que la señora fiscal superior considera que se recibe la misma atención médica en una residencia que en un hospital, en la situación que había. Para que os hagáis una idea, en Madrid, las residencias más pequeñas, no hay muchas, pero las de menos de 50 plazas no tienen ni siquiera la obligación legal de tener médico y enfermera. Pueden tenerlo, pero ni siquiera tienen la obligación legal. Bueno, pues tenemos una fiscal superior que cree que en esas residencias se recibía la misma atención médica que si trasladasen a un enfermo a un hospital. Y estas son las mentiras. Pero, y esto ocurre también con el periodismo, ¿no? El análisis bueno, tiendo hacia mi profesión, me perdonaréis, espero no aburriros con esto, pero cuando se habla, los periodistas manipulan. La gran manipulación periodística siempre no es lo que se escribe, ¿no? Muchas veces también ya hemos llegado, que se cuentan, se escriben o se dicen verdaderas barbaridades, pero la gran manipulación periodística es cuando los jefes, yo he sido jefe la mayor parte de mi vida, o sea que me estoy autoacusando en la parte que me toque, deciden de qué vas a hablar. Quiero decir, porque tú ahí estás explicando, digamos que seleccionando de qué vas a hablar, qué consideras que es relevante. Sí, porque los medios son limitados. Tú en un periódico tienes, bueno, si es El País tienes 400 personas, y si es en Infolibre tienes a 20, pero tú tienes que decidir de qué van a informar. Entonces, ¿van a informar de cómo está la sanidad o van a informar de la última declaración que hizo el alcalde? Bueno, pues tú estás ahí decidiendo. Cuando un periodista, un director, un redactor jefe decide informar de unas cosas y no de otras, está manipulando, para empezar, en el buen sentido, en el de decidir qué parte de la realidad considera relevante y le transmites a la gente. Ahora hay que saber por qué decides que esa parte es la que tú consideras relevante. Puede ser porque realmente lo crees así, porque tu línea editorial legítima es pues defender una posición pues, de izquierdas o de derechas o la que sea, porque hay un capital o unas empresas que te empujan a hacerlo así. Eso ya es otro debate interesantísimo, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, pues con la Fiscalía, en este y en otros casos, ocurre lo mismo. Lo relevante es qué investiga y qué hizo la Fiscal Superior de Madrid.
consideró que no había que investigar el protocolo. Consideró y no lo investigó, por tanto, quiere decir que no dio instrucciones para que se investigase sistemáticamente. En el caso del protocolo, para que llamase al que lo firmó, a las personas que participaron en las reuniones donde se decidió firmarlo, por qué ese contenido y no otro, etc. No investigó porque no se han utilizado los medios alternativos, IFEMA y los hospitales privados. No ha investigado porque si una persona mayor tenía un seguro privado, sí que podía saltarse el sistema de no derivación y lo atendían en un hospital privado, cosa que en una situación de normalidad vale, pero en una situación excepcional en la que la misma Comunidad de Madrid dice que los 102 hospitales pasan a estar bajo un mando único, pues hombre, pues entonces habrá que tratarlo como un mando único, ¿no? Porque si es un mando único, pero los del seguro privado siguen yendo al hospital privado y los otros no, pues no veo yo el mando único y parece una discriminación grave en esa situación. Bueno, pues tampoco ha investigado eso. Ha achicado tanto el terreno de investigación que lo único que considera que se puede investigar es, pues esto está en la memoria, está por escrito, vuelvo a lo mismo, no me tenéis que creer a mí, las memorias de la Fiscalía son duras de leer, no lo hagáis un viernes por la noche, pero está colgada en la web, podéis leerla. Lo único que hay que investigar es cuando una persona mayor resultaba contagiada, si en ese momento la actuación de la residencia fue diligente, si llamaron al hospital con rapidez y no tardaron 24 horas, o cómo actuaron desde que se contagió. Bueno, llega al extremo de decir que no hace falta investigar, porque jurídicamente no es relevante, las causas del contagio. O sea, ¿por qué se contagió? O sea, voy a poner otro ejemplo. Imaginaos una deshidratación o desnutrición. Y tú dices, no investiguemos por qué llegó a estar deshidratada. Solo si, cuando detectan que está deshidratada, se actúa con diligencia. Bueno, bien. Pero esto está escrito, negro sobre blanco, en la memoria correspondiente al año 2020. Consecuencia que, como ha achicado tanto el terreno de la investigación, pues obviamente los únicos culpables que puede encontrar es algún director de residencia o algún médico de residencia que se demuestre efectivamente que cuando hubo contagios no actuó con la diligencia debida. Pero oiga, todo lo demás no merece por lo menos ser investigado. Insisto, ser investigado. Merece, y jurídicamente hay un concepto que además en Europa cada vez es más sólido y que se utiliza más, que es el derecho a la verdad, pero desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y es que hay un derecho a conocer lo ocurrido, ¿no? Hay un derecho a que se investigue, no hay derecho a que se condene, obviamente, pero sí hay un derecho a que se investigue. Y esto ha fallado flagrantemente durante estos 2 años y medio. Ha habido 2 pasos tímidos. Yo soy siempre muy partidario de también hablar de las cosas buenas o de las cosas positivas. Ha habido 2 pasos tímidos últimamente. El fiscal general del Estado hace 3 semanas aprobó un oficio a todas las fiscalías superiores en el que pide datos, ¿no? Eso es otra cosa, una estadística, datos sobre cuántas causas están abiertas, cuántas se han archivado. Bueno, tener los datos es siempre muy importante, pero bueno, no es un elemento fundamental, pero está bien. Y pide que se escuche a los familiares antes de archivar. ¿Vale? Aquí hay un problema, que es que hay ya decenas de causas archivadas, ¿no? Bueno, decenas no, centenares en toda España. Y por lo tanto no habría que hacerlo solo con las que están abiertas, sino con todas, obviamente. La Fiscalía de Oficio tendría que, en todas las que archivó, llamar de oficio a los familiares. Pero es que en ese mismo documento, que técnicamente se llama oficio del Ministerio Fiscal, se le recuerda que hay que escuchar a los familiares de las víctimas porque la propia normativa así lo exige, el Estatuto de la Víctima, que no se puede archivar sin escuchar a los familiares. O sea que durante 2 años y medio, en la mayor parte de las fiscalías de España y masivamente en Madrid, se ha estado archivando causas sin escuchar a los familiares, pese a que tenían la obligación legal de escucharlos. ¿Vale? Y de nuevo, esto no lo dice un periodista rojo y republicano, ¿no? Esto lo dice, en este caso, el oficio de la Fiscalía General.
Y bueno, y como he doblado mi apuesta, que dije que iba a hablar 30 minutos y voy por 1 hora, me voy a callar aquí. Hay 1000 cosas. Yo en el libro del que hablaba Fernando al principio, tiene 3 bloques, parece que de todo lo divido en 3, pero uno es lo que pasó. Analizo también mucho, simplemente lo voy a mencionar por si queréis que en las preguntas, en caso de que tengáis preguntas, hablemos de ello. El negocio de las residencias, hablo mucho del negocio de las residencias, y luego también lo que considero que son las lagunas de la administración, los fallos de la administración respecto al sistema residencial. Estas 2 cuestiones, el negocio y el Estado fallido respecto a la administración fallida respecto a las residencias, bueno, una situación previa a la pandemia no tiene que ver con... Hay cosas que tienen que ver con lo que ocurrió en la pandemia, pero quiero decir que era la situación que estaba antes y la situación que había hoy, porque hoy, no, por fortuna, no estamos con la situación de que fallezcan personas mayores como ocurrió en aquel momento, pero pues, por ejemplo, el tema que hablábamos de las habitaciones individuales sigue siendo así, y hay otros muchos elementos en los que yo creo que se están violando derechos fundamentales de las personas mayores, ¿no? Y que por lo tanto hay que darle la vuelta al sistema de residencias por completo. Pero bueno, eso ya, si tenéis interés en que hablemos de ello, lo toquemos, pues genial, y si no, pues os vais a aprovechar el viernes por la tarde o por la noche ya. Y nada, pues muchas gracias por vuestra presencia y espero que no haya sido un rollo y que haya sido más o menos la expectativa que teníamos.